Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Izquierdo y soy la cofundadora de Aruma Studios. Me voy a presentar primero un poco. Bueno, yo nací aquí en Coruña y a la hora de irme a estudiar a la universidad me fui a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas a la Complutense de Madrid, pero posteriormente regresé para hacer un máster en Producción y Gestión Audiovisual. A raíz de ahí empecé a trabajar en diferentes productoras audiovisuales del sector gallego. Tuve un break en el medio y trabajé para una asociación de empresarios durante un año. Y bueno, por razones de la vida, acabamos en Suiza. Ahí estuve 8 años en los que, debido a tener básicamente una carrera de letras, por así decirlo, me tuve que reinventar un poco. Y durante esos años no me dediqué a trabajar exclusivamente en el sector audiovisual. Al regreso a España en 2020 fue cuando arrancamos Aruma Studios. Hola, yo soy Rubén López y bueno, soy la otra mitad de Aruma Studios, el estudio de videojuegos. Y bueno, pues yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad de La Coruña y bueno, pues trabajé aquí pues primero en la universidad, luego en una productora de cine con animación y después pues me fui a trabajar también a Suiza, donde estuve 9 años trabajando para Google en varios departamentos, Google Maps, Gmail y YouTube. Y bueno, pues después efectivamente nos volvimos los dos aquí a España y montamos este estudio que es Aruma Studios. Y ahora la cuestión es ¿por qué creamos Aruma Studios? Os dejo con Rubén que os va a explicar mejor los comienzos. Vale, bueno, yo justo antes de irme a Suiza a vivir, empecé por motivos de la vida, resulta que se me había roto mi teléfono móvil en una despedida de soltero, ¿no? y me compré pues mi primer smartphone y descubrí, era un Android, descubrí que se podía programar y como a mí siempre me llamó esto de hacer videojuegos, dije, ostras, que puedo hacer videojuegos para este tipo de móviles. Entonces pues hice el primer videojuego que es X-Savior, una especie de Lemmings así un poco diferente, ¿no? Donde tienes que crear un camino para que una gallina llegue hasta un huevo. Y esto pues fue en el 2010 más o menos. Y después de esto, pues nada, es cuando me fui a trabajar fuera, a Google y demás. Y bueno, pues cuando llevaba un tiempo ya en Google, pues me volvió a picar la curiosidad de los videojuegos y yo quería hacer alguna cosilla. Entonces me hice un curso en el CalArts, que es el Instituto de Bellas Artes de California. Tiene un curso a través de Coursera, una especialización le llaman, ¿no? Que son varios meses de curso para aprender sobre diseño de videojuegos, donde aprendes de narrativa, de diseño de mundos, de diseño de mecánicas y demás. Y como trabajo final, pues yo hice lo que a mí siempre me había gustado haber hecho, que era una aventura gráfica muy pequeñita, porque teníamos una semana nada más para hacerlo, y hice una primera versión muy cutre, ¿no? Que era básicamente una página web que después, cuando acabó este curso, pues Silvia y yo nos pusimos a hablar y dijimos, oye, ¿y si lo que pasa en las Game Jams, ¿no? ¿Y si lo lanzamos de verdad, ¿no? Y nos pusimos a trabajar, nos pusimos a hacer cosas en 3D, ahí veis la captura, bueno, no es una captura, es el logo del juego que en realidad está hecho en 3D, lo hicimos todo en 3D, pero luego se renderizaba y quedaba en 2D en el juego, ¿no? Y sacamos este juego, Quantum Derail, en 2017 para web, está en itch.io, y bueno, pues fue bastante bien, tuvimos bastantes miles de descargas y demás, era gratuito y bueno, no hubo mucha queja. Y ya llegando a 2020, ya habíamos tomado la decisión, antes de tema pandemia, ya habíamos tomado la decisión de volver a España, bueno, por cuestiones principalmente familiares, pues decidimos que íbamos a montar un estudio de videojuegos e incluso buscamos el nombre, registramos la página web y tal, ya tenía nombre, ya se llamaba Aruma Studios, a pesar de que no había nada comercial por detrás ni nada, y creamos otro juego nuevo, en este caso para móviles, que se llama Star Balloon, y con el objetivo de un poco tantear el mercado móvil para empezar desde lo más pequeñito y luego crecer hasta hacer un videojuego de aventura gráfica, que era lo que realmente queríamos hacer, ¿no? Pero bueno, Star Balloon, el globo se estrelló completamente, no conseguimos vender nada en la tienda de Android. Queríamos que el juego fuese de pago y no funciona. Solo se lo descargaban cuando era gratuito. Claro, lo pusimos gratuito durante una semana del confinamiento, un poco pues por contribuir, ¿no? De alguna manera a la gente que estaba confinada, pues aquí tenéis un juego gratuito para pasar un poco el rato, y durante esa semana que estuvo gratuito pues tuvimos como unas 5.000 descargas, una cosa así. Entonces dijimos, vale, está claro, el modelo para móviles es el que es,
a nosotros no nos gusta ese modelo, entonces pues habrá que buscar otra solución. Bueno, y entonces, como todos sabéis, llegó el año 2020 y la pandemia. Nosotros acabábamos de sacar Star Balloon, pero como os dijo Rubén, ya habíamos decidido regresar a España. Y bueno, el tema de Suiza es diferente. Tú tienes que avisar en relación al tiempo, los años que lleves trabajando en una empresa, tienes que avisar con mayor o menor antelación. En su caso, había avisado en el mes de enero que regresábamos. Yo tenía un poco más de tiempo para avisar y tuvimos que buscarnos un plan B. Entonces, el plan B pasaba desde regresar a España sin nada o bueno, quedarnos todavía en Suiza. Hicimos un plan intermedio, regresamos a España en agosto, pero durante el último trimestre del año aún continuó trabajando para Google, penúltimo trimestre del año, y yo para la empresa también suiza de la Academia de Idiomas en la que daba clase. Y ya entonces, a finales de 2020, es cuando ya realmente empezamos con la preproducción del proyecto con el que estamos actualmente, que sería, por así decirlo, el primer juego oficial de Aruma Studios. Aunque Star Balloon es cierto que ya nació bajo el nombre de Aruma Studios, aún cada uno trabajaba en sus cosas y era algo que hacíamos fuera del horario laboral. Aruma Studios nace a finales del 2020 ya con la intención de sacar el primer proyecto de aventura gráfica. Para eso, bueno, voy a reducirlo así un poquito. Hicimos unos pequeños estudios de mercado para saber qué tipo de aventura gráfica. Nosotros contábamos ya con 2 pequeñas historias de guión, qué aventura gráfica podía gustar más al jugador y a la jugadora, y lanzamos 2 páginas web ficticias en aquel momento completamente, y bueno, y ganó la opción. La página web que más visitas tuvo fue la que posteriormente desarrollamos y la que es el juego actual, Intruder in Antiquonia, que ya está casi terminado y que el 8 de julio saldrá en la plataforma Steam. Os dejamos ahora con el tráiler para que veáis de lo que estamos hablando. Bien, ¿y cómo repercutió la pandemia en nuestra empresa, ¿no? Nuestra pequeña empresa? Los puntos negativos principales en los que nosotros más nos hemos dado cuenta, y quizás porque montamos la empresa durante la pandemia, regresamos en el 2020, nuestros contactos en Galicia y en España se habían reducido después de tantos años fuera, fue la limitación de eventos físicos, conocer a gente para poder empezar a abrirnos un poco camino en el sector de videojuego en Galicia, que es muy pequeñito, aunque actualmente se está creciendo, y Galicia es uno de los lugares de España donde más formación para videojuegos 2D y 3D hay en toda España. Pero la limitación de eventos físicos, que también limitaba a su vez la posibilidad de networking con otra gente del sector, fue para nosotros lo más negativo. Asimismo, también uniendo
todo esto de poco contacto físico, el no poseer una oficina física, no por nosotros, porque nuestro trabajo se puede hacer a distancia, pero por lo que hablamos de conocer gente que tenga intereses semejantes, que te pueda poner en contacto con otras personas, sobre todo cuando estás empezando, no tienes todavía conocimiento cómo arrancar tu empresa, cómo arrancar tu proyecto y necesitas ayuda, eso fue para nosotros lo más negativo que podemos destacar. Bueno, y por dar también una nota positiva de esto de la pandemia, bueno, por un lado, claro, nos dio un poco de ventaja porque ya teníamos mucha experiencia trabajando de forma asíncrona. Yo al trabajar en Google pues tenía reuniones semanales pues con gente de todo el mundo, tanto de California como de Japón, como de Australia. Entonces yo estaba muy acostumbrado tanto a trabajar mucho por videoconferencias como también pues mandar cosas a la gente al final de mi día y que al día siguiente por la mañana ya me hayan respondido con la solución. Entonces yo ya estaba muy acostumbrado a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces para mí en ese sentido fue una ventaja porque fue seguir un poco con el mismo ritmo que yo ya llevaba a la hora de trabajar con gente internacional, ¿no? Y entonces, claro, es el otro punto que mencionamos aquí, que nos facilitó mucho el trabajo también con artistas internacionales. Por un lado, porque ya veníamos acostumbrados a trabajar de esta forma, pero por otro lado también porque, claro, durante la pandemia todo el mundo se adaptó a esta manera de trabajar y entonces, pues claro, era muy fácil acceder a artistas de cualquier parte del mundo porque todos ya estaban trabajando de esta manera, ¿no? Ya todos trabajaban en remoto y bueno. Y claro, nuestro juego pues es un juego 2D que tiene un estilo muy particular y encontrar artistas que se adapten bien a ese estilo tan particular que nosotros tenemos es difícil. De hecho, en España nos costó muchísimo encontrar gente que trabajase con este estilo y al final pues hemos tenido que ir fuera a buscar gente para encontrar justo el estilo que nosotros buscábamos, ¿no? Y en este sentido, pues la pandemia se puede decir que fue pues un poco de ayuda, ¿no? El hecho de que toda la gente estuviese muy abierta a trabajar pues con todo el mundo. Sí, la gente empezó a subir más sus trabajos a Internet, todas las webs de trabajo, por así, ¿no? Las redes sociales, hablando de experiencias laborales, aumentaron con sus trabajos, con sus demos, y nos fue mucho más fácil encontrar esa persona específica que trabajara en lo que nosotros necesitábamos. Y como bien ha dicho Rubén, en España lo que nos ocurría es que con la gente que contactamos, sí, podían trabajar para nosotros, pero a lo mejor 5 o 6 meses después de lo que nosotros necesitábamos y nos retrasaba mucho el proyecto. ¿Y cómo vamos a decir intentamos, que nuestra empresa tenga un contexto global? Lo primero que nos planteamos ya desde el principio fue que la comunicación tanto en redes como de marketing fuera 100% en inglés. Bueno, en este caso no es 100%, quizás es al 90-95%, porque sí es cierto que hay pequeñas noticias o notas de prensa que repercuten en el ámbito estatal o autonómico y no tiene sentido poner, pues sale una ayuda de la Xunta de Galicia de Agadic en inglés, porque nuestro público en este caso no está fuera de España, ¿no? Pero sí que hacer la comunicación 100% en inglés y está comprobado cuando ponemos alguna noticia en español sobre algún festival al que vamos a acudir o el que estamos físicamente, la repercusión en español es nula. Dos feedbacks. En cambio, cuando la hacemos en inglés, la repercusión es muchísimo mayor. Y esto también lo trasladamos al juego. En nuestro caso también por tema presupuestario. Tenemos un presupuesto pequeño y no lo podíamos abrir a muchos idiomas, pero simplemente con español e inglés alcanzamos a un gran porcentaje de la población mundial. Y el contexto global, también como os comentaba Rubén, era como un punto positivo, ¿no?, de la pandemia, fue que hizo que este contexto global, que hablemos inglés, el que el juego tenga una historia también universal, nos ha hecho conseguir un equipo repartido por el mundo. La verdad es que la mayor parte del equipo está en España, en Galicia, pero sí las 3 artistas que han hecho todo el arte del juego están en Singapur, México y, bueno, estaba en Ucrania. Y después la parte de localización al inglés nos la hizo un español que reside en Nueva York.
Y al mismo tiempo, en el juego también lo que intentamos, es cierto que el guión fue escrito en español y traducido posteriormente al inglés, pero ya con los nombres de los personajes intentamos que estos no cambiaran al cambiar de idioma o que fueran muy difíciles de pronunciar en diferentes idiomas. Por lo tanto, buscamos unos nombres globales para que se pudieran pronunciar en todos los idiomas. La protagonista se llama Sara, las personas que la ayudan son Julia o Julia, Karim, Samuel, excepto 3 personajes que están siempre en la plaza del pueblo, que son los 3 jubilados del pueblo y que se pasan todo el día jugando a la petanca, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Nombres que van igual en inglés, ya que es un guiño a la cultura española. Bueno, y os vamos a contar también un poco pues, qué lecciones hemos aprendido en este año y medio de aventura. Y bueno, pues la primera, pues la diferencia entre ser autónomo y ser sociedad, ¿no? Y nosotros a día de hoy todavía somos 2 autónomos y esto nos da mucha flexibilidad, sobre todo al principio, en muchos sentidos, desde el tema de a lo mejor que si el presupuesto tiene que incrementarse un poco, pues es muy sencillo, ¿no? Teniendo el dinero es muy sencillo, no tienes que hacer ampliaciones de capital ni nada por el estilo. Y por otro lado, pues si necesitamos pausar la empresa ahora cuando salga el juego durante unos meses, mientras nos preparamos para otro proyecto o lo que sea, ese tipo de cosas como autónomos son fáciles de hacer, ¿no? Te da esa flexibilidad de empezar y parar cuando tú quieres y demás. Pero, por otro lado, nos limita mucho en el tema de la financiación, porque hay muchas fuentes de financiación, sobre todo cuando hablas con inversores, publishers y demás, que si no tienes una sociedad, pues se te cierran las puertas, ¿no? Entonces, pues hay ese equilibrio y sí que es verdad que a la larga nos gustaría ser una sociedad, tenemos que ver en qué momento es el momento adecuado para hacer esta transición, ¿no? Por otro lado, otra lección aprendida, hicimos un estudio de mercado que os comentó Silvia al principio de todo el juego y nos ha ayudado pues muchísimo, ¿no? Porque básicamente lo que hicimos pues fue, no es que diseñásemos el juego con estudio de mercado obviamente, sino que el estudio de mercado lo que hicimos fue recolectar información para que después cuando diseñásemos el juego tuviésemos en cuenta qué tipo de juego y qué características debe tener para que tenga un mercado, para que se pueda vender en algún sitio. Entonces, una cosa que descubrimos durante el estudio de mercado es que había aunque el género de la aventura gráfica ya de por sí es un nicho, ahí un nicho poco explotado en el aventura gráfica con protagonista femenina. Había, cuando nosotros empezamos esto, muy pocas y, sin embargo, había mucho. Más o menos calculamos que muy cerca del 50% del público que juega las aventuras gráficas son mujeres. Entonces, ahí sí que encontramos una posibilidad de poner un producto para el que hay más demanda que oferta. A día de hoy es cierto que esto está cambiando mucho, cada vez salen más aventuras gráficas ya con protagonista femenina, porque se ve que no somos los únicos que hemos visto esa oportunidad y bueno, pues eso es muy positivo desde mi punto de vista, ¿no? Por otro lado, aprendimos cómo conectar con nuestro público. Hace poco estuvimos en Expotaku, aquí en Coruña, un congreso sobre, bueno, tema de anime y demás, pero también videojuegos. Y una cosa que descubrimos es que cuando yo estaba en el stand atendiendo a la gente, se acercaban principalmente hombres sin familias a probar el juego y, sin embargo, cuando estaba Silvia, se acercaban principalmente mujeres y hombres con niños. Entonces vimos que, claro, en función de qué público queramos ir con nuestro juego, pues interesa más que esté una persona u otra dando allí la cara, ¿no? Y bueno, también otra lección aprendida, pues nos queríamos hablar un poquito también del software libre. Nosotros tenemos nuestro propio motor de videojuegos, ya lo habíamos hecho para Quantum Derail y lo que hemos hecho ahora es adaptarlo un poco para este juego un poco más ambicioso. Y este motor está basado prácticamente 100% en software libre, sobre el que nosotros luego montamos cosas, ¿no? Y bueno, pues nos ha ayudado un montón porque básicamente de repente tienes un equipo muchísimo más grande de desarrolladores, entre comillas, ¿no? Que es toda la gente de la comunidad del software libre. Intentamos colaborar dentro de nuestras posibilidades, que son por ahora bastante pocas, a la hora de enviar parches y arreglar bugs siempre que podamos en el software que utilizamos. Todavía no abrimos nuestro propio software porque yo considero que publicar nuestro propio software como software libre, el motor es una pieza de software bastante grande y compleja y requeriría una persona dedicada 100% a mantener eso como software libre, ¿no? Entonces, pues eso todavía no lo estamos haciendo. Ojalá más adelante sí que sea una posibilidad porque creo que sería muy beneficioso, pero claro, requiere unos recursos que a día de hoy no tenemos.
Y bueno, pues eso os decía, ¿no? Que tenemos un motor propio y tiene sus pros y sus contras. Los pros son que nos está permitiendo hacer cosas muy a medida, sobre todo en temas como el testeo, de encontrar bugs del juego y demás. Tenemos un montón de herramientas que buscan automáticamente bugs y que nos reducen los tiempos de testeo. Pero también tiene su parte negativa porque esto pues también hay que mantenerlo, ¿no? No requiere tanto mantenimiento como si lo abriésemos para todo el mundo, porque al fin y al cabo el único usuario del motor soy yo, pero aún así tiene un mantenimiento y cada vez que aparece un bug en el motor lo tengo que arreglar yo, evidentemente. Bueno, y hasta aquí es lo que os queríamos contar, muy resumidito, porque en 20 minutos tampoco os podemos contar todo lo que hemos hecho en este año y medio, pero ahora si tenéis alguna pregunta concreta que queráis sobre lo que estamos haciendo en Aruma o el proyecto, podéis hacerla y os la contestaremos encantados. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber atendido esta charla y nada, pues encantados de haber estado aquí. Muchas gracias a la organización de Maker Faire por invitarnos a participar. Y nos veremos en otra ocasión. Gracias. Hasta luego.